Muy buenos días a todos. Por favor de apagar su micrófono, por favor. De apagar su micrófono, por favor. ¿Ah?
Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Autoridades educativas, supervisores, directores, profesores y público en general que nos ve a través de la Coordinación Estatal, del Facebook de la Coordinación Estatal de Evaluación del Estado de Campeche y de la Secretaría de Educación del Estado de Campeche. Agradecemos a las autoridades educativas, al doctor Ricardo Poca Brands, secretario de Educación del Estado de Campeche, al gobernador licenciado Carlos Miguel Aiza González, gobernador del Estado de Campeche, el interés por la difusión y las facilidades para el desarrollo del presente ciclo de conferencias. El día de hoy abordaremos con la Conferencia de Política y Gestión de la Educación Educativa el tema de evaluar para transformar la práctica docente y fortalecer los aprendizajes de los alumnos. Estas conferencias están en el marco de el ciclo de conferencias de estrategias didácticas y de evaluación durante la pandemia que cada semana se llevará a cabo. La próxima semana serán los viernes. Solamente el día de hoy fue jueves, pero de aquí en adelante hasta el 4 de junio
Serán todos los viernes por Facebook, y los que quieran entrar a través de Zoom, se les enviará una atenta invitación vía sus autoridades correspondientes. El conferencista del día de hoy es el doctor José Antonio Rodríguez González. Para ello, voy a leer una breve semblanza de su currículum. El doctor José Antonio Rodríguez González es doctor en Ciencias de la Educación, tiene maestría en Educación con integración en la práctica educativa, licenciatura en Educación Primaria del Centro Regional de Educación Normal, tiene una especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa, catedrático de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, director de una escuela primaria en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Ha trabajado como asesor técnico pedagógico de la Dirección de Primarias, responsable académico de la Coordinación de Educación Básica. Su trayectoria es formación de docentes, gestión educativa, diseño y apoyo de proyectos. El doctor Rodríguez González ha presentado diversos trabajos de investigación, conferencias y publicaciones a nivel nacional. Su experiencia en la coordinación de educación básica y de escuelas normalísticas como catedrático, como ponente, nos permitirá enriquecer la visión que tiene a partir de la pandemia y del tema que abordará el día de hoy: evaluar para transformar la práctica docente y fortalecer los aprendizajes de los alumnos. Adelante, doctor José Antonio Rodríguez González, y gracias por aceptar la invitación. Es un gusto saludarlo a través de esto. Un saludo de parte del doctor Ricardo Alfonso Cambrans, secretario de Educación. Adelante. Muchísimas gracias. Antes de nada, quiero agradecer al doctor Ricardo Cambrans, el secretario de Educación del Estado de Campeche, por la invitación a este ciclo de conferencias. Al gobernador del Estado, Carlos Miguel Aiza González, gracias al gobernador por esa invitación. Asimismo, gracias, doctor Guadalupe Cubalán, coordinador estatal de evaluación. Quiero agradecerles y decirles que es algo muy importante el trabajo que hemos venido realizando, ¿no? Y quiero hablarles con relación al tema de la política, principalmente, que tiene que ver la política y gestión de la evaluación educativa, que esto nos lleva a poder decir que en el contexto hay muchas evaluaciones y mediciones que nos rodean, son muchas. Y ahorita vemos, ¿no? De repente nos toman la temperatura, nos toman la presión, nos miden, etcétera. Entonces, algo muy importante, en todas partes existen diferentes formas de que nos evalúan, ¿verdad? Y nos están midiendo. Entonces, ahí podemos ir identificando que algunas cosas son las que nos miden, otras son las que nos están permitiendo. Ojo, muy importante, lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Y si no se puede medir, no existe. Ojo, es muy importante lo que de repente hacemos el trabajo en las escuelas, ¿no? Y ahorita, en estos tiempos de pandemia, pues sí ha sido un poco más complejo con relación a la forma en que hemos estado trabajando. Sin embargo, la evaluación tiene que servir algo muy importante para mejorar. Las evaluaciones no son solo calificación o rendición de cuentas. La educación y cualquier actividad que realicemos tiene otra función y aspiraciones. Entonces, ¿cómo hacer que la evaluación no sea solo selección o calificación de repente, no? De repente los maestros hacemos, y lo digo porque yo también fui maestro rural, pero también de ello fui maestro en zona metropolitana, pero ahora como director de escuela, el observar el cómo evaluamos. Ahorita estamos en un periodo en el que estamos evaluando a la distancia, y eso de repente, esto permite como que ir cambiando las formas de proceder, pero no cambiamos esa parte de que no se va a evaluar. Finalmente, la evaluación, el cómo tiene que serlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que la evaluación permita o no interfiera el cumplimiento de los objetivos que se están planteando? Ahorita la convivencia social, que la autorrealización, que es parte muy importante de los alumnos que están en casa, la motivación intrínseca que se debe de generar para que se sigan motivando, porque ya cuántos niños vemos que ya no quieren
estar a la distancia, ¿no? Ya quieren estar en clase y es muy importante pues atender este tipo de situaciones que permita principalmente mejorar el trabajo que se viene realizando. Ojo, no hay evaluación sin consecuencias y para ello hay una necesidad del sistema educativo para continuar con esta parte del trabajo que se tiene que ver con mejorar pues la sociedad, ¿no? Que es la parte fundamental de lo que se requiere. Fíjense bien, la evaluación ha sido algo muy importante desde hace varios años, ¿no? Desde 1967, la evaluación tiene que ver con tipo formativo y nos permite, ha ido evolucionando el concepto en el que primero nos dicen que era una información sobre procesos de enseñanza y aprendizaje en 1967. En el 71 hablaba que el maestro puede usar para tomar decisiones instruccionales, porque finalmente era la parte instruccional. En 1989 se habla de la parte y los alumnos para mejorar su propio desempeño. Y ya ahora en el 2009, perdón, que motiva a los alumnos. Entonces, a partir de esta situación, ¿cómo entonces vemos que la parte de los fines formativos son muy importantes para poderse atender, ¿no? La evaluación formativa recaba información sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los maestros, estos lo deben que atender para la toma de decisiones instruccionales y los alumnos para mejorar su propio desempeño. Ojo, aquí se evalúa principalmente la evaluación del aprendizaje, es más bien para el aprendizaje. ¿Qué es lo que está aprendiendo el alumno? ¿Sí? De repente ahorita vemos que hay muchas cosas que de repente no vienen en la currícula, que están aprendiendo en casa y que esto hay que ver qué es lo que, cómo lo está aprendiendo, ¿no? Y que el momento después, cuando vayamos a regresar, que esta cuestión, cómo lo vamos a valorar para que permita entonces decir que esto que aprendió fueron cosas muy significativas para con él. Entonces, tenemos que evaluar el aprendizaje y para el aprendizaje, la evaluación de la enseñanza. No se habla de evaluar al estudiante o docente, sino se habla del aprendizaje y de la enseñanza. Es algo muy importante. Para ello, los maestros se han adaptado mucho con relación al trabajo que vienen empleando a través de que nos retiramos por la pandemia. Y a partir de ello, implementamos estrategias diversas para poder atender, ¿no? Y a cada uno de nosotros estuvo buscando la forma de utilizar diferentes herramientas, como fue Meet, Zoom, entre otras plataformas, pero además de ello, televisión, etcétera. Cada uno con sus posibilidades. Hay, por ejemplo, los de CONAFE, que todavía siguen yendo de manera presencial porque son comunidades muy pequeñas y siguen atendiendo a un niño, dos niños, pero ellos siguen de manera presencial, llevándoles tareas. La idea es de que cómo los docentes han trabajado con relación a ello, ¿no? Algo que es fundamental en el trabajo y que hemos visto hasta el momento, de hoy con relación a lo que ha pasado, que no debemos trasladar de la escuela a la no presencial. Eso no podemos de repente decir que todo lo que yo estoy realizando y como lo estoy trabajando en la manera presencial, lo llevo ahora de manera no presencial. Eso lo hemos detectado y no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos darle todas las actividades y el niño no puede estar todo el tiempo sentado, por ejemplo, en una pantalla de 8 de la mañana a 1 de la tarde, que tenga que estar él conectado para poder estar. Pues no se puede, es complejo. Y no se puede enseñar al modificar las estrategias. Ojo, necesitamos modificar las estrategias que empleamos de manera virtual y las que empleamos de manera presencial. Son cosas importantes que hay que considerarlas para poderse atender desde la parte presencial o a distancia. Y que no podemos ofrecer en este momento, hemos aprendido a que no podemos ofrecer actividades sueltas. Y para ello empleamos diferentes tipos de actividades que de tal manera que permita haber una articulación en las diferentes, en las diferentes asignaturas, de tal manera que permita entonces trabajar a través de proyectos, de centros de interés, y que de repente entonces nosotros le mandamos actividades globalizadas, no actividades aisladas de repente que se le manden, sino que permita entonces ver que en su casa puede atender ese tipo de situaciones. Que hay algo que tenemos de deuda, que hemos aprendido, que tenemos con los estudiantes en relación con el desarrollo de aprender a aprender. Este es un momento muy importante y lo hemos visto desde hace varios años, el que el niño aprenda a aprender. Sin embargo, es una gran deuda que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la actualidad los niños tienen dificultad para poder ellos decir qué es lo que quiero aprender y cómo quiero aprenderlo, busco información, sino qué pasa con el niño. Él está esperando que le diga al maestro si está bien, si no está bien, si voy bien con la resolución de un problema. O sea, él espera esa cuestión.
y él no hace por aprender de repente con relación a lo que se detona. Por ello es muy importante, a partir de proyectos integradores, a partir por centros de interés, a partir por actividades que se van detonando, para que entonces el niño pueda apoyarse de esta manera. Algo que de los vínculos que tenemos en un lugar privilegiado es la enseñanza y el aprendizaje. Es algo fundamental y es que tenemos que reflexionar y observar, ojo, con objetividad, qué aprendimos hasta ahora y qué podemos anticipar. Hasta el momento hemos aprendido esas situaciones que les he mencionado ahorita, que son complejas, sí, y que nosotros como docentes, y yo admiro mucho a los docentes porque finalmente ellos son los que han ajustado el trabajo para llevarlo a casa, utilizando los medios, capacitándose, formándose, buscando la manera de qué herramientas son más importantes para poder interactuar con los alumnos. Y buscan ellos la mejor forma para que propiciar en el niño, pues que aprenda, ¿no? Y que lo que queremos principalmente que el niño aprenda. Pero a partir de ello, ¿cómo podemos dar cuenta si aprende o no aprende el niño? Entonces, primeramente, hay que ver si está dando explicaciones con sus propias palabras o solamente te está repitiendo lo que te dice el texto, ¿no? De repente. Hay que ver si el niño empieza a formular preguntas con relación a lo que le rodea. ¿Qué pasa si yo voy a este lugar y no llevo cubrebocas, por ejemplo? ¿Qué pasa si no me lavo las manos? ¿Qué pasa si, o sea, el niño ya empezar a generar preguntas que establezcan el aprendizaje, ¿no? Y también si esto le va llevando a establecer relaciones y conexiones con relación a lo que está pasando en su entorno. Si el niño entonces empieza a enseñar a otros, también esto da evidencia que da cuenta que si el niño está aprendiendo y si resuelve problemas de repente que hay de la parte cotidiana y si analiza de manera crítica. Es importante que de repente analice de manera críticamente. De repente, ¿pero cómo? Pues a través de preguntas. Recuerden, no hay respuestas malas, sino preguntas mal planteadas. Para ello hay que aprender a preguntar con los niños, aunque saca la distancia, tendremos que empezar a decirles a los niños el que, por ejemplo, desde la taxonomía de Bloom, las importancias de las diferentes preguntas que se pueden plantear. No es lo mismo hacer una pregunta de tipo de conocimiento a preguntarle una pregunta de tipo evaluación. Entonces son preguntas que se deben de plantear de la mejor manera que permita al niño reflexionar y entonces lo ajuste a su contexto, porque finalmente debe de ser el aprendizaje de manera contextual. Y que entonces este conocimiento que va adquiriendo lo transfiere, que no solamente le quede el conocer por conocer, sino que el conocimiento lo lleve a transferirlo, que lo lleve a la aplicación de este conocimiento que va adquiriendo, ¿verdad? Y para ello, el docente, ¿qué debe de hacer el docente? Bueno, finalmente hay cosas cuantitativas que vamos entendiendo que va adquiriendo durante el trabajo a distancia o de manera presencial, en el cual él va adquiriendo información de tipo cuantitativo, ¿no? Y de evaluación de trabajos, la participación de foros, ver qué tipo de aprendizaje están adquiriendo los niños. Es muy importante porque el niño va adquiriendo diversos aprendizajes y a veces queremos que aprenda el alumno solamente los aprendizajes que vienen en el plan y programa de estudio. Sin embargo, hay que identificar de esos aprendizajes cuáles son los sustantivos que deben no dejarse de trabajar con los niños para ver qué tanto están aprendiendo y qué tanto de esos aprendizajes que están adquiriendo, cómo los transfieren a la realidad, al contexto. Cada uno de los contextos de repente le permite identificar si este aprendizaje que va adquiriendo le es funcional. Entonces, el niño empieza a hacerse un proceso de autoevaluación. El docente hay que generar y propiciar a que se dé ello, pero además de ello, darle retroalimentación a los niños. Es algo fundamental, porque si no le digo a los niños, no le doy retroalimentación con lo que está trabajando, él se queda con unas ideas, ¿no? Y la intención es que mejore lo que va aprendiendo y lo que aplique, porque no solo queremos que el niño esté adquiriendo el aprendizaje, sino que además de ello lo aplique en su contexto, en su vida cotidiana. Y a partir de ello hay que comunicar a los padres de familia. Algo que es importante es que el padre de familia sepa el cómo va el niño, qué está avanzando, cuáles son los aprendizajes que va adquiriendo y en qué y cómo queremos que nos apoye. Porque de repente estamos trabajando de una manera y de repente no le permitimos al niño que de esa forma le puedan apoyar en casa. Y esto es fundamental, el poderlo apoyar
y decirle al padre de familia de cómo van esos resultados, ¿no? Y a partir de esto, la evaluación formativa, porque bueno, es formativa de empoderar a los estudiantes en la autorregulación de los aprendizajes. Tiene que tener esa capacidad para poder planificar el docente y ver los avances y estrategias a través de las interacciones con otros docentes, entre pares. Por ello es muy importante el que ustedes como docentes, el que tengan esas reuniones en los consejos técnicos y que de repente ustedes comentan cuáles son las mejores estrategias, es muy importante porque ustedes los pueden adecuar o transferir a su contexto en que se desarrolla, ¿sí? Por ello, esta es la importancia de ver cuáles son los recursos y el ambiente de aprendizaje que es fundamental para trabajar con ellos. Los cambios educativos que requiere México son unos cambios sustantivos y esto se está teniendo en el sistema educativo nacional, que no propiamente es únicamente de la escuela. De repente se dice, no, es que la escuela tiene que cambiar, los docentes tienen que cambiar, y no, va más allá. Implica entonces que tiene que haber un cambio en el sistema de gestión educativa, principalmente el sistema de planeación y el sistema de evaluación que se está generando. ¿Para qué? Para que se empiece a generar una nueva cultura para poder evaluar. ¿Sí? En el cual, en ello, hora de la tarea, no de la evaluación tiene que servir como no, mi amor. en el cual sirve para, la evaluación sirve para mejorar. Esta sirve para hay grandes retos, ¿no? En el cual el aprendizaje de los alumnos es fundamental, el desempeño de los docentes y de los alumnos, el funcionamiento de la escuela es algo también que se debe de considerar para evaluar, la efectividad de los programas educativos, de repente hay excelentes programas que deben dar continuidad al trabajo que se realizan. Hay escuelas que de repente hay programas, por ejemplo, el de hace varios años, y que de repente se trabaja con escuelas, por ejemplo, de calidad, y que después se llama calidad total, y ahora tenemos que ver con escuelas de excelencia, que tiene que ver con que ahora debemos de atender ese tipo de programas y valorar la pertinencia de ellos para poderlos implementar. Entonces, es fundamental el que se evalúe no solamente al docente, de repente hay evaluaciones y esto no se debe de considerar, sino al contrario. Ahorita las evaluaciones que se están adquiriendo es a partir de mi voluntad para poder participar, por ejemplo, para ascender, para poder ser supervisor, director, o para poder mejorar en los incentivos para docente. Y busco la manera, entonces, y me evalúan con relación a ciertas características, y entonces a partir de ello, yo voy considerando cuáles son los elementos principales o los componentes principales que sirven para poder atender esta parte de la evaluación. La función directiva es parte fundamental en este proceso. Debe de haber liderazgo y habilidad para propiciar el trabajo en equipo. Si no se genera este trabajo en equipo, de repente se genera algo que no debe de suceder en las escuelas, de que se va a hacer esto y es la forma en que se va a realizar. No, aquí se pretende que entonces todos hablemos de todo, que formemos una comunidad para poder aprender y que entonces en esa comunidad de poder aprender se diga qué tenemos que trabajar y cómo lo vamos a trabajar, colaborando de una mejor forma y promover la mejora de la enseñanza, que es nuestra interés siempre. Tiene que vincularse todo lo que se está aprendiendo con la comunidad en que se vive. ¿Por qué? Porque si no vemos ese contexto real, de repente resultan desfasados las temáticas que se están abordando. Para ello es sumamente importante el articular lo que se está trabajando con la comunidad educativa. Para ello, hay acciones propias en las circunstancias en que se encuentre. Por ejemplo, tenemos que comprender la cultura en que se vive, valorar el esfuerzo docente, porque finalmente es algo que debería de valorarse bastante, porque finalmente hacen todo un gran esfuerzo para poder contactarse con los niños, para poder atender la diversidad de los niños, el poder generar diferentes tipos de estrategias que le permita atender y finalmente que esto sea de manera inclusiva, porque hay diferentes tipos de niños que ingresan y que tienen
alguna barrera, de repente ponemos barreras nosotros de aprendizaje a esos niños y no generamos como las condiciones para que ellos aprendan. Entonces tendríamos que buscar la manera, los maestros, de valorar ese gran esfuerzo, promoviendo su crecimiento profesional y comunicar lo que se valora, promover la colaboración, no el reclutamiento, ojo, muy importante, proponer alternativas como director, no dar órdenes, utilizar más, hay muchos recursos burocráticos para facilitar, por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco tenemos un Recrea App, tenemos diferentes materiales que nos sirven para poder facilitar el trabajo que realizamos como directores y en el cual se nos facilita para poder tener una mejora. No, no debe servir esto para obstaculizar o para generar más procesos administrativos. Debemos de conectarnos con el medio externo, también que es algo importante, no olvidar que existe un medio externo en el cual está permeando nuestra escuela, ¿no? Y que entonces, a partir de ello también, ¿cómo podemos generar acciones para que se pueda atender? Por otro lado, el liderazgo y la capacidad de ser equipo es trascendental, de cuidar y mejorar la enseñanza y vincularse con la comunidad. Como les comentaba ahorita, debemos estar muy apegados con ellos. Si no estamos muy apegados con la comunidad educativa, nos desfasamos de nuestra realidad. De repente me tocó ir hace poco a visitar a uno de los niños que no asistía a la escuela y bueno, y nos preguntábamos por qué no se podía contestar mensajes, etcétera. Y cuando llego, pues desafortunadamente pues están, por ejemplo, enfermos y bueno, y finalmente no tenían para poder pagar el internet y pues le llevé de manera física, ¿no? Buscar alternativas para trabajar con ello. Pero si no, yo no hubiera entendido esta parte de la necesidad que tiene el otro. Entonces, estar vinculado con la comunidad, el poderme acercar y a partir de un principio, estar al pendiente de lo que está sucediendo en el contexto real de los niños, es fundamental como docente. La capacidad de cuidar y mejorar la enseñanza, fundamental. Entonces, el alumno, ¿qué es lo que queremos? Bueno, que tenga un aprendizaje, ver qué es lo que está logrando, que tenga él autonomía y autoestima. Ahorita, ¿cuántos de nosotros hemos visto que los niños ya se sienten desesperados, que ya quieren ingresar a las escuelas, que de repente se viven conflictos dentro de casa, porque hay diversas situaciones que se están enfrentando los niños, ¿no? Y entonces esto tendríamos que identificarlo para poder apoyar esta parte de la autoestima que es muy importante, ¿no? Y tenemos esas habilidades básicas, hay que desarrollar en los niños, propiciarlo, y que permite entonces desarrollar desde, por ejemplo, en español, lo que es leer, hablar, escuchar, escribir, o sea, cuestiones básicas que el niño tiene que realizar y que principalmente él vaya avanzando con relación a ello, pero de manera crítica, que es algo muy importante. Hay que valorar el respeto al otro y la preocupación por la justicia que se va realizando y la capacidad y el gusto que tiene el niño por aprender. No hay que quitárselo. ¿Cómo? Propiciando, acercándonos, mandando estrategias lúdicas, buscando la manera. Ahorita hay muchas plataformas que nos ayudan con relación a ello, pero también, si no tienen la posibilidad, pues bueno, llevándoles material de repente que es importante para estar acercándonos con ellos y finalmente propiciar que el niño aprenda a aprender. Finalmente eso es muy complejo, el aprender a aprender, pero que entonces le propiciemos en el alumno que él sienta esa necesidad de que algunas cuestiones que va adquiriendo necesita reforzarlas y que necesita buscar mayor información para poderle clarificar los conceptos que va adquiriendo, o no solamente conceptos, habilidades, actitudes, y finalmente que veamos que no solamente es el conocimiento, sino que sepa que también es el saber hacer, pero también la importancia de saber convivir con los demás, que ahora va a aprender a convivir de una manera diferente cuando regresemos a las aulas, ¿no? El aprender a cuidarse, el aprender a cuidarme y a cuidar a los demás, el aprender a respetar las reglas que se están emitiendo para poder atender y vivir mejor en sociedad. Entonces, hay unos procesos de aprendizaje que se van adquiriendo, pero debemos de provocar ese gusto de aprender y buscar las mejores estrategias para que podamos fortalecer la autonomía. De repente, como les comentaba, de repente, maestro, voy bien, y de repente espera, maestro, y pinto el árbol de color verde, pinto, o sea, cuestiones que de repente tiene el niño que ya quisiera él que el maestro dijera, sí, vas bien, y siempre esta parte, a lo mejor sí requiere la motivación, pero también que el niño aprenda a ser autónomo, que busque la manera de buscar mayor información, de darle mayor sentido a lo que está aprendiendo y a partir a lo que se va trabajando. Entonces, el docente, muy importante, es el profesionalismo que va adquiriendo
su práctica del docente, que es fundamental cuando esta se convierte en una práctica educativa, cuando el maestro empieza a pensar, esto que estoy enseñando, ¿realmente está adquiriendo el niño aprendizajes significativos? ¿Esto que estoy implementando a través de la distancia le está sirviendo al alumno para que sea un aprendizaje permanente y para la vida? Este aprendizaje que estoy generando me permite entonces que el niño aprenda a colaborar con los demás de manera en casa. O sea, sí hacer reflexiones del docente de qué hago, lo que estoy realizando en este momento, ya sea a través de la pandemia o de manera presencial, cómo lo estoy realizando, si esto que realizo, lo realizo de una manera lúdica, de una manera pasiva, cómo lo realizo esta actividad, y a partir del cómo lo realizo, ¿para qué lo realizo? ¿Cuál es el propósito de que este niño adquiere este aprendizaje? Y finalmente, ¿cuál es el resultado que estoy obteniendo? El resultado me va a decir en el niño que realmente lo que está aprendiendo le significa. Y si no, pues no, o sea, podríamos ver que el niño requiere un reforzamiento, una función muy importante que tiene el docente. La evaluación tiene que serle algo útil y que éste sirva para mejorar. No solamente es implementar un examen y decir, este es la evaluación. No, ese es un instrumento que se utiliza para evaluar. Tendremos que platicar con el niño, cómo está relacionado con los demás, el tipo de preguntas que plantea, si el niño está interesado, si el niño, la parte emocional, atenderla tan importante, porque esto te permite que el niño pueda entonces acercarse, convivir, el que pueda realmente buscar información en su biblioteca o a lo mejor en las noticias, etc. Entonces, es importante que la evaluación va a implicar, pues claro, que el docente al momento de planear identifique cuál es la lección que ha trabajado con anterioridad y que proponga desafíos cognitivos, y es algo fundamental, que no solamente lleve las actividades por hacer por hacer, sino que le permita al niño generar conflictos cognitivos. ¿A través de qué? Un aprendizaje basado en problemas, un aprendizaje contextualizado y que le permita a partir de situaciones, etcétera, ¿no? Y que a través de proyectos, o sea, que genere en el niño un conflicto cognitivo y que a partir de ello permita entonces que tenga claridad cuál es nuestra tarea como docente y que implica mejorar el trabajo que se realiza. Evaluar debe ser congruente con la planeación. ¿Por qué? Porque nosotros planeamos a partir de unos aprendizajes esperados o aprendizajes sustantivos para la vida. Y que entonces a partir de esos aprendizajes que se planean es lo que se tiene que evaluar al término. De repente nos olvidamos de estos aprendizajes que de repente generamos, que queremos que logren los niños, que son sustantivos, y nos olvidamos al término de eso que planeamos al principio. Entonces, ojo, planeamos al principio, hacemos aprendizajes esperados y al final evaluamos estos aprendizajes, ¿no? Y que finalmente tiene que ver con momentos muy importantes de retroalimentar. Yo como docente tengo que retroalimentar a los niños, tengo que tener insumos de planeación y verificar que las competencias que están adquiriendo los niños realmente vean que estas competencias las estén implementando y que sean permanentes, ¿no? El docente debe trabajar para la escuela, relacionarse con los padres y la comunidad. Ustedes ahorita tienen una función muy importante de llamarles a los padres de familia, de que el niño porque no se conecta, y algunas situaciones que son muy importantes para que puedan generarse y que puedan atender a este tipo de niños. El seguirse formando es fundamental en la formación que se va adquiriendo el docente. No dejar que de repente ya con lo que yo sé, y ya tuve una licenciatura, terminé mi licenciatura y muy bien, seguir preparándome, seguirme formando, pero en y para la vida, que permita este conocimiento que voy adquiriendo sea para implementarlo en el aula. ¿De qué me sirve de repente el conocimiento si no no lo aplico en mi cotidianidad? Eso es algo que debemos hacer. En síntesis, la retroalimentación formativa puede representarse de la siguiente manera. Determinar qué ha aprendido el alumno, ¿no? Establecer qué se quiere que aprenda o qué falta por aprender y qué tipo de ayuda permite aprender. Siempre que lo que pretendemos, favorecer que los alumnos aprendan a aprender. Necesitamos que el niño realmente se motive en estos tiempos de pandemia. Necesitamos que el niño genere esa necesidad de que quiere y que quiere buscar, que quiere ser creativo, que quiere ser esa parte que de repente traemos, que sea científico, creativo, que busque esa parte de crítico. De repente
es complejo, pero finalmente nosotros tenemos que propiciarle en estos momentos para que el niño aprenda a aprender. Y que entonces, y me dirán, ¿cómo? Bueno, hay que generar nosotros, implementar técnicas, pero también instrumentos para poder darle seguimiento a ello. Y por ejemplo, si yo tengo una técnica, yo quiero ser nada más observar, o quiero ver el desempeño de los alumnos, o quiero ver, o quiero interrogar a los niños, puedo utilizar diversos instrumentos. Y cada uno de ellos, si yo quiero observar, puedo utilizar, por ejemplo, una guía de observación. Pero no puedo, si yo quiero observar, no voy a utilizar solamente un portafolio, o sea, porque no me daría congruencia con lo que yo estoy queriendo detectar. Por ello es muy importante que utilicemos los instrumentos adecuados para utilizar las técnicas. En este caso, por ejemplo, la técnica de observación, utilizo estos instrumentos, ¿no? Los que vienen ahí en la pantalla. Y después, desempeño de los alumnos, ahí viene, por ejemplo, preguntas sobre el procedimiento, cuaderno de los alumnos y organizadores gráficos. Análisis de desempeño, ahí viene el portafolio, la rúbrica y lista de cotejo. Entonces, estos elementos de técnicas e instrumentos que debemos utilizar nos sirven principalmente para ver si el niño va adquiriendo el conocimiento, si va desarrollando habilidades y si entonces tiene una actitud y unos valores que le permitan trabajar sobre ello, ¿no? Es importante que tengamos una visión a largo plazo que tiene que ver con los componentes de la vida y que veamos ese perfil de egreso de educación básica que me permite identificar hacia dónde va lo que quiero que se logre en el niño, ¿no? Hay elementos que aportan una visión a mediano corto. ¿Cuáles son? Pues bueno, en primaria está la asignatura, por ejemplo, y las competencias específicas del campo formativo o de la asignatura. Pero ya a corto plazo, ya cuando estamos en el grupo, es a través de los aprendizajes esperados, ¿qué espero yo entonces que el niño aprenda? Y a partir de ello, los diferentes enfoques didácticos que tiene cada una de las asignaturas. No es lo mismo el enfoque que tiene el español, a las matemáticas y a la ciencia. Por ejemplo, las ciencias naturales, su enfoque de qué es, que el niño se acerque científico, que tenga esos principios de que el niño vaya aplicando proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Que sean científicos, tecnológicos y ciudadanos, y que cada uno de ellos tiene productos que se van generando para poderse ver si logró o no. Por ejemplo, un proyecto ciudadano en ciencias naturales en primaria permite el proyecto ciudadano al final que hagan una campaña, por ejemplo, los niños, que hagan una actividad que permite involucrar a la comunidad, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, el enfoque es diferente. Hay que conocer los aprendizajes esperados, identificar en ese mundo de aprendizajes esperados cuáles aprendizajes son sustantivos en y para la vida, cuáles ellos son que me permiten atender que el niño los va a aplicar y que los va a transferir a su vida cotidiana. Y que a partir de ello, este enfoque de las diversas asignaturas sepa abordarla de la mejor forma para poderse atender, ¿verdad? Y poder propiciar. Si bien es cierto, vamos a ahorita no generar actividades aisladas, sino a través de proyectos, a través de actividades, aprendizaje basado en problemas, a través de situaciones didácticas críticas, en el cual otras incidencias críticas que mandemos información que le permita atender. No olvidemos estas 5 competencias que son fundamentales, que yo lo que voy adquiriendo como niño, como adulto, que las competencias son permanentes. El aprendizaje es permanente. Si yo estoy adquiriendo algo, le encuentro sentido y es para toda la vida. Y entonces, otro es para el manejo de información, que yo tengo un mundo de información y en el momento que lo requiera, yo la voy a aplicar esa información que tengo. Y para manejar situaciones, diferentes tipos de situaciones, de repente tú le dices al niño, a ver, vaya a la tienda y cómprame un refresco, es decir, ¿no? Y de repente el niño le cierran la calle que está a una cuadra y ya no puede pasar. El niño tiene que aprender a manejar las diversas situaciones, qué tendrá que hacer para poder resolver esa situación y llegar al fin, ¿verdad? Entonces tendría que él manejar ese tipo de situaciones que le permita entonces atender y que otra de las cuestiones es que aprenda a convivir. Otra de las competencias para la vida es que aprenda a vivir en sociedad, ¿sí? Y que aprendamos a respetarnos, ¿no? Y que finalmente hay una diversidad de formas de pensar, por eso es pluricultural. Ahora en el artículo 3 te maneja esa cuestión, ¿no? Sí, que sea de excelencia, pero atendiéndose a la parte pluricultural, ¿sí? Plurilingüística. Pero además de ello, la parte que tiene muy fundamental, que es mejorar, todos queremos ¿qué? Mejorar
los aprendizajes de los alumnos. ¿Para qué? Para tener una mejor sociedad. Y para ello, bueno, ¿cómo le podemos dar seguimiento? De repente dicen, ay, no, vamos, cuando regresemos, después de la pandemia, podemos revisar sus libretas, qué fue lo que hicieron, cuál es el procedimiento que utilizaron para poder resolver problemas, para escribir textos, si de repente organiza información, si selecciona y analiza, o solamente hace copias o hace qué tipo de actividad está realizando el niño. Entonces ahí podemos darle, tenemos que brindarle el seguimiento y el acompañamiento. Otro que es importante es el diario de clase, que nosotros, que el niño aprenda a decir, el día de hoy, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? Por ejemplo, si yo digo de esta conferencia, puedo decir, ¿qué aprendí el día de hoy? ¿Qué me gustó y a lo mejor qué no me gustó, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? Si yo le pongo en la parte de con ustedes que están observando esta conferencia y que de repente puedan decir, no, es que yo lo hubiera hecho de esa manera, entonces ya entra ahí la parte crítica en esta cuestión de darle el seguimiento y el acompañamiento y que día a día aprendemos mucho en nuestra vida cotidiana, aprendemos demasiado y más en clase, ¿no? Cuando yo genero situaciones didácticas para que el niño aprenda y que entonces les lleve a valorar lo que está aprendiendo. No se les olvide esta cuestión, a veces nos olvidamos cuando terminamos algunas actividades con los niños, no cerramos procesos, siempre a lo mejor empezamos con la actividad, desarrollamos, pero no cerramos en esa parte para ver qué fue lo que aprendieron. Y eso no debe de quedar abierto, debe de cerrarse, ¿no? Fíjense bien, algo muy importante y que creo que debemos de transitar desde un derecho de educación de excelencia a uno de calidad a excelencia. ¿Qué permite? Antes ustedes veían mucho lo que es escuelas de calidad, calidad total, y hablábamos mucho de esta parte de la cuestión de calidad y que es importante. ¿Por qué? La calidad tiene que estar disponible, accesible, adaptable y aceptable. Y a partir de ello, la excelencia ahora implica entonces que haya universalidad, que haya integralidad, que exista equidad, pero a través de un enfoque de género y de derechos humanos, que se haga el aprendizaje de manera colaborativa, a través del pensamiento crítico y que finalmente, ahorita lo que estamos padeciendo muchos es la parte del medio ambiente que se atienda y la sustentabilidad. Entonces, se fijan, hay una gran diferencia con relación a cómo se viene transformando esta parte de la educación a que transite a la excelencia. Y no nada más a veces nos quedamos con que se quede con esta parte de que sea disponible y accesible, adaptable y aceptable. No, tenemos que transitarlo. Tenemos que buscar la manera de que esta sea mayor relevante. Si hablamos de universalidad, hablamos de total, el que de manera integral se debe de reconocer todas las facultades del ser humano y que a partir de las facultades del ser humano se atienda la parte socioemocional. Y esa parte socioemocional es fundamental para poder integrar, para poder ser equitativo, etc. Entonces, ustedes aquí vean esa transferencia que debe existir, ¿no? Con relación a la calidad y a la excelencia. Entonces, para concluir en esta participación, ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Eso lo dice Rebeca Afinovich. Algo muy importante, maestros, de repente ya etiquetamos a los alumnos y decimos, tenemos creencias de que los alumnos no pueden aprender, pero cada uno de ellos tiene un nivel de logro que podemos atenderlo y a partir de ello atender sus particularidades y que cada uno de los sujetos que está aprendiendo tiene una forma de aprender diferente y que a partir de esa forma de aprender diferente necesitamos reconocer ese avance que va adquiriendo a partir de ello. Ahora la pandemia nos demostró que ahorita no podemos transferir, ¿sí?, de la escuela a la casa, que necesitamos estar con ellos, necesitamos interactuar con los niños, que necesitamos atender esas emociones tan importantes que es porque no puede llegar un maestro y de repente decir, niños, ¿cómo están? O sea, no podemos estar de esa manera, ¿no? Cuando yo no estoy bien, pues bueno, voy a transmitir esa parte con los demás, con los niños, ¿no? Y no va a generar una emoción de tristeza, de angustia, de desesperación. Pero ¿qué pasa cuando le digo, niños, ¿cómo están? A ver, vamos a levantarnos, vamos a esta actividad. Entonces, ¿qué pasa?
despierto el interés porque el niño pueda atender las actividades en la parte de enseñanza y aprendizaje tan fundamental en el proceso de evaluación. Importante que el niño aprenda a aprender, que el maestro implemente diversas estrategias que le permita atender la evaluación y que comprenda que la evaluación no es calificar, que la evaluación implica un proceso formativo desde la parte de diagnóstica, formativa y sumativa para poder entonces definir una calificación que es solamente un número que brindamos, ¿no? Porque finalmente el aprendizaje es permanente, el aprendizaje es para la vida. Entonces, debemos quitarnos esas creencias que de repente tenemos con relación a ello, saber que los docentes hemos implementado muchas estrategias para poder mejorar y que lo más importante de ello, nosotros nos sabemos ajustar y adaptar a las condiciones que se nos presentan. Y eso hay que agradecerle que los maestros tenemos esa gran capacidad para poder afrontar las diversas situaciones que nos hemos enfrentado. Y ahora, esta de la pandemia, no ha sido una de otras, sino esta la hemos atendido y yo sé que de la mejor manera. Ya cuando regresemos a las aulas, después de ello, veremos después cómo esta parte ya ir pensando qué vamos a hacer en el regreso. Cómo vamos a evaluar y darle seguimiento y acompañamiento a estos niños. Aquellos niños que nos quedaron un poco más atrás, en esta parte, como les comento, de nivel de logro, pues tendremos que empezar ahí a atenderlo en ese nivel de logro que se encuentra y principalmente en las funciones básicas que tenemos que entrar, esos aprendizajes mínimos que son en y para la vida, nos tienen que permitir afrontarlo, pero además de afrontarlo, enfrentar cualquier situación. Muchas gracias. Muy buena. Bueno, ya escucharon la conferencia del maestro, del doctor José Antonio Rodríguez. Agradecemos su valiosa conferencia, maestro, y algunas preguntas que los compañeros vienen realizando que en su momento sería interesante que las vaya, que si es posible que las vaya a comentar. La primera pregunta es, dice, ¿qué opina usted de la formación de los profesores con relación a la evaluación? Y va otra que tiene cierta similitud cuando hace referencia a qué competencias es necesario promover en los docentes para atender eficientemente la evaluación de sus alumnos. Esas dos tienen una relación y hay otra más relacionada a aprendizajes que en un momento dado, después de que conteste estas dos, se les la haré. Adelante, maestro, doctor. Claro que sí. Mire, con relación a doctor Guadalupe, con relación al tema de la formación de los profesores con respecto a la evaluación, creo que desde la formación inicial los alumnos adquieren, ahora sí, herramientas para poder enfrentar procesos evaluativos, ¿no? Sin embargo, ya cuando empezamos a trabajar ya en el aula, cuando ya estamos maestros ya directamente en el aula, no somos alumnos, ahí adquirimos algunos conceptos, pero ahora en la aplicación, no esta parte de darle seguimiento y el acompañamiento para decir qué y cómo evaluar, falta. Es algo que creo yo que tiene un gran apoyo que se debe de considerar para los docentes en el decirles qué es lo que tienen que mejorar para poder evaluar. Y para poder evaluar se requiere conocer, es todo un proceso. Es todo un proceso que debe de implicar el decir qué, cómo y para qué evaluar. Y para partir de esto, tendría que tenerse como desde las diferentes instancias de formación, por ejemplo, apoyar a los docentes cuando se requiera este ejercicio. Considero que sí hay una gran deuda en el sentido de la formación de los profesores para evaluar. De repente se te dice, evaluamos de esta manera, pero no se te dice el cómo. Y esta parte del cómo tendríamos que utilizar diversos instrumentos, técnicas, como lo mencioné ahorita, para que puedan emplearlas en nuestra práctica y en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el diario del profesor, que te digan, ¿qué es el diario del profesor?
Entonces, ¿cómo lo puedo implementar en la escuela? A partir de ello, ¿en qué momentos debo desarrollar esta técnica para que pueda implementarla, ¿no? Entonces, son cuestiones que son importantes reconocer, que el maestro debe de conocer todas las técnicas e instrumentos que le permita atenderlos. Y de repente se dice, es que no utilizaste un diario, no utilizaste un registro, no utilizaste, sí, pero es que no supe cómo emplearlo en mi práctica cotidiana. Y por otro lado, cuando se hace referencia a los docentes, de acuerdo a la evaluación de sus alumnos, es muy importante que lo que es la evaluación se ajuste a los diversos contextos que se vienen atendiendo. Y para ello hay que utilizar precisamente ese diagnóstico. La evaluación debe partir de un diagnóstico siempre, qué es lo que saben con relación a ello. Y de repente nos queremos ir tal y como lo maneja el plan y programa de estudio. Es muy importante, pero tenemos que retomarlo a partir de ello, qué tanto han aprendido y que ese es nuestro punto de partida para poder entonces decir hacia dónde va la evaluación. La evaluación es fundamental en todos los procesos. La evaluación debe ser, como lo dije, diagnóstica, formativa y al finalmente sumativa, que tiene que ver con este proceso de que permita darle al final una calificación, pero en todo momento. Y a veces se piensa que es utilizar un instrumento, dos instrumentos, y ya esa es la evaluación. Y no, implica más allá. Las competencias que debe tener el docente son importantes. ¿Cuáles competencias? Pues estas 5 competencias que de repente son que manejé en mi presentación, será muy importante adquirirlas. Pero ahorita en este momento hay componentes, 4 componentes que nos están pidiendo que trabajemos en las escuelas y que son importantes considerarlas, ¿no? Y que a partir de ello, bueno, tenemos que dominar nuestro plan y programa de estudio. Debemos reconocer cómo implementamos las estrategias para poder emplearlas y que a partir de ello, de esa competencia que tenemos para planear, para revisar, para implementar, son importantes. Pero además de ello, las estrategias no solamente por el conocimiento, sino en la aplicación. Y a irnos a otro momento que tiene que ver con la implementación de estas estrategias, ¿no? Entonces, esas 5 competencias que se abordaron son importantes que se reconozcan, ¿no? Que las reconozcan cada uno de los docentes y que a partir de ella empiecen a atenderlas y que entonces estas competencias que son permanentes y que son para la vida nos tienen que ayudar a transformar el trabajo que realizamos en nuestra cotidianidad. Muy bien, José Antonio, hay una pregunta más. Esta la hace la maestra Lorena ZB, dice, ¿considera que las fichas de aprendizaje solicitadas por la SEDUC con las características? Yo creo que ese es un tema que a lo mejor no sabes qué es lo que solicita la Secretaría de Educación. Yo creo que la vamos a dejar de un lado porque al final de cuentas el ponente, el conferencista, no conoce las características de estas fichas. Pero desde luego, toda ficha que de aprendizaje tiene una función importante, que es recabar los aprendizajes y los logros esperados de cada uno de nuestros alumnos. No está de más una ficha para llevar un control de los aprendizajes de nuestros alumnos. En este sentido, sí es importante verificar qué es lo que nos están aprendiendo nuestros alumnos. Algo que muy importante es importante cuando se manda alguna situación desde la Secretaría, es importante ir revisando ese avance de los aprendizajes que van adquiriendo y que esos aprendizajes sustantivos que son importantes o aprendizajes, los aprendizajes esperados, veamos si van avanzando y que a partir de ello, qué tanto de ello hemos cumplido o cuáles falta por atender, que le permite entonces al docente revisar cuánto hemos avanzado, ¿no? Y que entonces después de ello pueda implementar, ahora sí, otras estrategias para poder recuperar esos aprendizajes que no se lograron, ¿verdad? Y por ello es muy importante el poder atender este tipo de situaciones. Muy bien. La otra pregunta que hace una maestra dice, en relación a la observación como técnica de captura de información en un primer momento de la evaluación, ¿nos puede apoyar la detección? ¿Qué instrumentos recomienda para evaluar el aspecto cognitivo, social, lingüístico del alumno? Claro que sí.
Si ustedes se fijan, la observación es parte muy importante que podemos emplear para poder atender a los niños. Cuando yo voy y observo es importante, pero que utilicemos, yo creo que desde mi punto de vista, uno de los instrumentos que podemos utilizar es la escala de actitudes, por ejemplo, o el diario de clase, que de repente ahí podemos hacer y registrar lo que está pasando. Pero al momento de implementar un instrumento, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, observo, ¿qué observo? Tengo que tener un propósito bien definido para la observación y a partir de ahí implemento, ahora sí, un instrumento que me permita identificar eso que quiero observar en específico. De repente nos podemos perder y de repente podemos decir esto que quiero observar y de repente voy al aula y observo otras cuestiones. No, yo tengo que tener definido lo que tengo que observar y, por ejemplo, esta parte de las escalas de actitudes también podemos implementarla a través de la observación. Muy bien, José Antonio, realmente agradezco tu conferencia. Si hay alguna otra pregunta, te la haremos llegar y para que la contesten, ya sea vía Face o vía correo electrónico. Es importante señalar que la pandemia originada por el COVID-19 nos originó a tomar otras estrategias, acciones que en su momento muchos de nosotros no habíamos pensado. La tecnología fue una herramienta importante para este desarrollo de los aprendizajes y que los alumnos puedan eh, allegarse a esos conocimientos que en un momento dado eran nada más propias del aula. Las estrategias y la evaluación toman otro giro importante. Sí es importante retomar aquellas estrategias que el alumno puede hacer desde el salón de clase, pero en este momento el aula la casa, el hogar que se convirtió en aula. Es importante hacer estrategias de aprendizaje y evaluarlas, desde luego. Lo que no se evalúa no se mide y por lo tanto no se retroalimenta. La evaluación debe ser evaluar todo el proceso, ¿no? Y de tal suerte que nos permita ir ahondando. Te agradezco, doctor José Antonio Rodríguez, tu participación, tanto en Zoom como en Face. Hay algunas preguntas, las haremos llegar y en su momento las podrías contestar o enviarlas y nosotros las subimos a la página de Face de la coordinación o vía correo a los compañeros. Gracias. Como les señalaba, ¿quieres comentar algo, José Antonio? Sí, no, pues agradecerles a todos por su presencia, a todos algunos que ya estoy viendo del estado de Jalisco, agradecerles a los que están participando. Yo sé que eso que podemos aportar desde lo que hacemos, de nuestra realidad, nos pueda servir para transformar lo que hacemos día con día. Agradecerle, la verdad, esta invitación. Yo sé que lo poquito que podamos aportar es en beneficio para con los niños y que la evaluación permita entonces tomar decisiones para mejor. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Y se les hace una cordial invitación a todos. La próxima conferencia es el día viernes y estaría... Bueno. Guadalupe, las diapositivas que nos compartió el doctor José Antonio, ¿habría manera de tener acceso a ellas? Se las vamos a hacer llegar. Por favor, estamos en Facebook en vivo. Va a estar publicada en la página del Facebook de la Coordinación Estatal de Evaluación. Les decía, la próxima conferencia es el día 19 de marzo, es evaluación en las aulas y de las instituciones educativas. Sería la doctora Gina del Pilar Pacheco Balán. Ella es directora de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen. Les agradezco a todos su participación y gracias, José Antonio, a todos los que se encuentran aquí en el Zoom. Gracias y estarán vía Facebook el video y si el doctor José Antonio nos hace llegar las diapositivas, con gusto se los haremos llegar. Muchas gracias a todos
muy amable y feliz jueves. Un abrazo fraterno y a todos.